Hay algo que casi nadie te dice cuando se habla de obsesión espiritual, y cuando comprendes esto, toda tu postura frente al mundo invisible cambia por completo. La mayoría de las personas cree que la obsesión espiritual ocurre como un ataque inesperado, como si alguna fuerza externa simplemente eligiera a alguien al azar, pero la realidad es más profunda que eso. El obsesor rara vez crea algo dentro de ti, solo encuentra lo que ya está ahí. Muchas personas pasan años creyendo que están siendo perseguidas espiritualmente sin motivo, como si fuera una especie de injusticia invisible. Sin embargo, la obsesión espiritual casi nunca empieza de la nada. Ocurre por sintonía, por afinidad emocional, por resonancia energética. Y antes de que interpretes esto como culpa, es importante comprender algo esencial. No se trata de culpa, sino de conciencia. Se trata de reconocer que dentro de cada ser humano existen estados emocionales que pueden abrir puertas o cerrarlas. Un obsesor no necesita inventar pensamientos nuevos dentro de tu mente. No necesita implantar ideas complejas ni manipular toda tu realidad. Eso requeriría mucha más energía de la que normalmente ocurre. El mecanismo es mucho más simple. Amplifica. Aumenta el volumen de lo que ya existe dentro de ti. Si hay rabia guardada, aunque sea una rabia antigua y silenciosa, encuentra esa frecuencia y la estimula. Pequeñas molestias empiezan a parecer grandes provocaciones. Un comentario común comienza a sonar como un ataque personal. Un recuerdo lejano se convierte en combustible para la indignación. La emoción que ya estaba presente simplemente se vuelve más intensa. Si hay miedo, el proceso es parecido. El obsesor no crea nuevos miedos, solo amplifica los que ya existen. Situaciones normales empiezan a parecer amenazantes. La mente comienza a anticipar problemas que quizá nunca sucedan. El cuerpo entra en estado de alerta sin que comprendas exactamente por qué. Poco a poco, la ansiedad empieza a dominar los pensamientos. Cuando existe culpa, el campo se vuelve aún más sensible. Los pensamientos de autocrítica comienzan a aparecer con frecuencia. Pequeños errores del pasado vuelven a la memoria una y otra vez. La mente empieza a repetir frases duras contra sí misma, como si una voz interna recordara constantemente todo aquello que crees haber hecho mal. Por eso muchas personas dicen que, de repente, todo empeoró. Dicen que fue algo que apareció de la nada, pero la mayoría de las veces no fue de la nada. El patrón emocional ya estaba presente, la emoción ya existía, la puerta ya estaba entreabierta. Lo único que ocurrió fue un aumento de intensidad. Es como si alguien girara lentamente el botón del volumen de lo que ya sientes. La música sigue siendo la misma, pero ahora domina todo el ambiente. Lo que antes era solo un pensamiento ocasional empieza a ocupar gran parte de la mente. Lo que antes era una emoción pasajera se transforma en un estado constante. Esto explica por qué algunas personas pasan por ambientes espiritualmente densos y parecen no verse profundamente afectadas, mientras que otras absorben todo lo que hay a su alrededor. No es solo una cuestión de fuerza espiritual en un sentido místico, es una cuestión de estado interno. Aquí hay un punto muy importante que muchos caminos espirituales suelen ignorar. Muchas personas creen que basta con hacer oraciones, rituales, pases energéticos o prácticas de protección espiritual para resolver cualquier obsesión. Estas prácticas pueden ayudar mucho, realmente ayudan a reorganizar el campo energético y a traer un equilibrio temporal, pero por sí solas casi nunca lo resuelven completamente. Si el patrón emocional que permite la sintonía sigue dentro de ti, la puerta continúa abierta. Es como intentar sacar agua de un barco que se está llenando, pero olvidando cerrar el agujero por donde entra el agua. Puedes sacar el agua muchas veces, pero siempre volverá mientras la abertura siga ahí. Por eso, la verdadera protección espiritual empieza en un lugar que muchas personas no esperan. Empieza en la lucidez emocional. Empieza en la capacidad de observar tus propios detonantes, de notar qué alimentas mentalmente a lo largo del día y de reconocer qué emociones repites dentro de ti. Hay un momento muy común en la vida cotidiana en el que esta dinámica se revela con claridad. Tal vez ya hayas vivido algo parecido. Estás en casa, aparentemente todo está tranquilo, y de repente aparece un recuerdo en la mente. Una conversación que terminó mal, una situación que te hirió
o algo que te gustaría que hubiera ocurrido de otra manera. Al principio parece solo un recuerdo pasajero, pero si empiezas a alimentar ese pensamiento, crece. La mente crea diálogos imaginarios. El cuerpo reacciona emocionalmente. En pocos minutos estás completamente involucrado en una situación que tal vez ocurrió hace años. Este tipo de estado emocional crea exactamente la frecuencia que facilita la sintonía espiritual. Cuanto más tiempo permanece alguien en estos estados internos de ira, miedo o culpa, más fácil se vuelve para conciencias perturbadas amplificar lo que ya está ocurriendo dentro de esa persona. Pero hay una verdad liberadora escondida dentro de esta comprensión. Si la sintonía ocurre por afinidad emocional, entonces la liberación también ocurre por el mismo camino. Cuanto más sanas lo que sientes, menos espacio queda para la interferencia. Cuando alguien empieza realmente a observar su mundo interior, descubre algo curioso. Muchas emociones, que parecían enormes, eran solo hábitos mentales repetidos durante años. No eran verdades absolutas sobre quién era esa persona. Eran simplemente patrones que la mente había aprendido a repetir, y los patrones pueden transformarse. Al principio, esa transformación es sutil. La rabia todavía puede aparecer de vez en cuando. El miedo aún puede surgir en ciertos momentos, pero ahora hay algo nuevo dentro de ti, la capacidad de darte cuenta de lo que está ocurriendo mientras ocurre. Existe una pequeña distancia entre tú y la emoción. Esa distancia es el inicio de la libertad espiritual. Cuando percibes lo que estás sintiendo, también empiezas a darte cuenta de que no necesitas alimentar todo lo que surge en tu mente. Puedes respirar antes de reaccionar. Puedes elegir no continuar ciertos pensamientos. Puedes decidir no dar energía a emociones que solo drenan tu vitalidad. Con el tiempo, esa elección empieza a transformar tu estado interno. Aquello que antes dominaba tu mente empieza a perder fuerza. Lo que antes parecía inevitable pasa a ser solo un movimiento pasajero de la mente. Y cuando ese cambio ocurre dentro de ti, algo también se reorganiza en el plano espiritual. El campo a tu alrededor comienza a cambiar. Aquello que antes encontraba resonancia dentro de ti ya no encuentra el mismo espacio. No porque hayas creado un escudo místico, ni porque hayas entrado en una batalla espiritual contra fuerzas invisibles. Simplemente porque la sintonía dejó de existir. Eso no significa volverte perfecto, significa volverte consciente, significa darte cuenta de cuando la mente empieza a repetir patrones que no fortalecen tu paz interior. Significa aprender poco a poco a cuidar aquello que alimentas dentro de ti, porque la verdadera batalla espiritual rara vez ocurre fuera, ocurre dentro. Tal vez esta sea una de las revelaciones más importantes que alguien puede comprender en el camino de la conciencia. No necesitas vivir en guerra con lo invisible. Necesitas aprender a alinearte por dentro. Cuando hay claridad emocional, responsabilidad por el propio estado interno y disposición para mirarse hacia adentro con honestidad, algo empieza a cambiar. La sintonía cambia, la frecuencia cambia, y aquello que antes encontraba espacio dentro de ti simplemente deja de tener dónde apoyarse. El obsesor no crea quién eres, solo encuentra fuerza en aquello que aún pide conciencia dentro de ti. Y cuando empiezas a iluminar esos espacios internos con presencia y comprensión, algo muy profundo ocurre. La puerta comienza a cerrarse, no por miedo, no por lucha, sino por alineación. Y si este mensaje ha encontrado algún eco dentro de ti, quizá no haya sido por casualidad. Tal vez sea solo un recordatorio de algo que tu propia conciencia ya estaba preparada para percibir. Si deseas seguir recibiendo mensajes como este que ayudan a traer más lucidez a la vida espiritual y emocional, suscríbete a este canal, porque cuanto más personas despierten a su propia conciencia interior, menos espacio existirá para cualquier forma de oscuridad. Hasta la próxima.